Siempre haces un desastre. Mejor deja la cocina tranquila. Las palabras me golpearon como una bofetada, pronunciadas por mi propia nuera mientras mi hijo permanecía sentado en el sofá, desplazándose por su teléfono como si nada hubiera pasado. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si por un solo segundo sienten que esto les suena familiar, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas verdades difíciles. Mi nombre es Margarita Jiménez y tengo 78 años. Estaba parada en la cocina de lo que solía ser la casa de mis sueños, en las afueras de la Ciudad de México, usando el mismo delantal floreado que he tenido por 20 años. El mismo que mi difunto esposo, Humberto, siempre decía que me hacía parecer una ama de casa de verdad. Mis manos, curtidas por décadas de cocinar y limpiar, apretaban un trapo de cocina con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. La cocina a mi alrededor era impecable, encimeras de granito que brillaban bajo la iluminación empotrada, electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que algunos coches, y un rincón de desayuno con ventanas que daban a un jardín perfectamente cuidado. Todo era exactamente como lo había diseñado Marisa, mi nuera. Líneas limpias, colores neutros, ni un solo toque personal que me perteneciera. Acababa de terminar de preparar la cena del domingo para la familia, chamorro con zanahorias y papas, la misma receta que he estado haciendo por 50 años, la misma comida que Humberto solía decir que podía resolver cualquier problema, curar cualquier herida. La cocina olía a hogar, a tradición, al tipo de amor que tarda horas en cocinarse a fuego lento y toda una vida en perfeccionarse. Pero Marisa estaba detrás de mí, con los brazos cruzados, su cabello rubio perfectamente peinado, atrapando la luz de la tarde que entraba por esas ventanas caras. Llevaba uno de sus atuendos de diseñador para hacer ejercicio, de esos que cuestan más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Y su rostro mostraba esa expresión que había aprendido a reconocer y a temer. La mirada que decía que yo era una molestia, una carga, algo que debía ser tolerado en lugar de amado. «Siempre haces un desastre», repitió, con una voz lo suficientemente aguda como para cortar cristal. «Mejor deja la cocina tranquila». Las palabras flotaron en el aire como el humo de un incendio, acre y asfixiante. Me volví lentamente, mi artritis protestando por el movimiento, y miré a esta mujer que, de alguna manera, se había convertido en la guardiana de mi propia familia. Sus ojos verdes no mostraban calidez, ni reconocimiento de las horas que acababa de pasar preparando una comida para la gente que amaba. Ninguna señal de que esta era la misma cocina donde le había enseñado a su hija, mi nieta Rebeca, a hacer galletas con chispas de chocolate el mes pasado. En la sala podía ver a mi hijo David descansando en el sofá de cuero que todos habíamos elegido juntos hace 6 años. Tenía 34 años, exitoso en su carrera como asesor financiero, y se parecía tanto a su padre que a veces me dejaba sin aliento. El mismo cabello oscuro, la misma mandíbula fuerte, las mismas manos que Humberto solía usar para tomar las mías durante nuestros paseos vespertinos por el barrio. Pero las manos de David estaban ocupadas desplazándose por su teléfono, su atención completamente absorbida por el mundo digital que existía en esa pequeña pantalla. No levantó la vista cuando Marisa habló. No me defendió. Ni siquiera reconoció que se hubiera dicho nada. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo, llenado solo por el zumbido silencioso del refrigerador y el sonido distante de los niños jugando en el jardín. Esos eran mis nietos. Rebeca, que tenía 12 años y todavía me abrazaba como si lo sintiera de verdad, y el pequeño Tommy, que tenía 8 y amaba que le leyera cuentos antes de acostarse. Eran las luces de mi vida, la razón por la que había aceptado este acuerdo en primer lugar. Hace 6 años, cuando Humberto falleció de un infarto que se lo llevó mientras regaba nuestros tomates, David vino a mí con lo que parecía la solución perfecta para mi dolor y soledad. Yo vivía en el pequeño condominio de 2 habitaciones, donde Humberto y yo habíamos pasado los últimos 15 años de nuestro matrimonio. Un lugar acogedor con pisos crujientes y ventanas que no sellaban bien, pero era nuestro. Cada rincón guardaba recuerdos.
La mesa de la cocina donde habíamos compartido 40 años de conversaciones de desayuno, el sillón donde Humberto leía su periódico de la noche, el huerto donde habíamos cultivado verduras y discutido juguetonamente sobre la forma correcta de plantar los tomates. «Mamá», dijo David, sentado frente a mí en esa mesa familiar de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que había hecho en la misma cafetera que había usado desde 1985. «He estado pensando. Marisa y yo queremos comprar una casa más grande, y nos encantaría que fueras parte de eso. Podrías tener tu propia habitación, tu propio baño, tu propio espacio, pero estarías con la familia. No tendrías que estar sola». La idea pareció un regalo del cielo. Después de 43 años de matrimonio, el silencio en mi pequeño condominio era ensordecedor. Me sentaba en la mesa de la cocina donde Humberto solía leerme artículos interesantes del periódico, y el vacío presionaba contra mi pecho como un peso físico. Cocinaba la cena para uno y recordaba todas las veces que Humberto se colaba en la cocina para robar bocados antes de que la comida estuviera lista, siempre afirmando que solo estaba probando el sabor. «Necesitaríamos ayuda con el enganche», continuó David, con una voz suave pero seria. «Sé que papá te dejó bien provista, y te pagaríamos una vez que estemos establecidos. Sería una inversión para todos nosotros. Un lugar donde los niños pudieran tener recuerdos con su abuela, donde nunca tuvieras que preocuparte por estar sola». Yo tenía $240,000 del seguro de jubilación y de vida de Humberto, dinero que se suponía que era mi colchón de seguridad para los años que me quedaban. Pero la idea de estar rodeada de familia de nuevo, de escuchar la risa de los niños en los pasillos y tener a alguien con quien compartir las cenas festivas, era irresistible. Contribuí con $170,000 para su enganche. Empaqué 40 años de recuerdos. Vendí el condominio donde Humberto y yo habíamos sido más felices. Y me mudé a lo que se suponía que era nuestra casa familiar. Llevé mis álbumes de fotos. Cientos de fotos que documentaban vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños, graduaciones y momentos tranquilos que parecían ordinarios en ese momento, pero se volvieron preciosos después de que Humberto se fue. Llevé mi mecedora, la que Humberto me había dado como sorpresa en nuestro 20º aniversario, donde había mecido a David, y más tarde, a mis nietos hasta que se durmieran. Llevé mi caja de recetas, llena de fichas manchadas de harina y amor, recetas transmitidas por mi madre y mi abuela, platos que contaban la historia de nuestra familia, pero lenta, cuidadosa, sistemáticamente, comencé a desaparecer. Mi mecedora fue trasladada al garaje porque no encajaba con la estética de la sala de estar. Mis álbumes de fotos fueron relegados a una caja en el sótano porque estorbaban las estanterías. Mis recetas fueron desestimadas como demasiado anticuadas cuando Marisa decidió que la familia necesitaba comer comidas más contemporáneas. La habitación que se suponía que era mía, un espacio encantador con baño adjunto y una ventana que daba al jardín, gradualmente se convirtió en un área de almacenamiento para adornos navideños, ropa fuera de temporada y equipos de ejercicio que nadie usaba jamás. Me encontré durmiendo en el sofá cama de la oficina de David, rodeada de sus documentos de trabajo y el zumbido constante de sus equipos informáticos. Mis pertenencias personales se condensaron en 2 cajas pequeñas que guardaba debajo del escritorio, como una invitada que se había excedido en su estancia. Pero me dije a mí misma que era temporal. Me dije que las familias tardan en adaptarse, que el amor no siempre se ve como esperamos que se vea. Y me hice útil. Me hice indispensable porque pensé que eso era lo mismo que ser amada. Cada mañana a las 6:30 me despertaba en ese incómodo sofá-cama, con la espalda adolorida por el delgado colchón y las barras de metal que se clavaban en mi columna vertebral durante toda la noche. Mientras la casa aún dormía en un silencio pacífico, yo plegaba silenciosamente mi ropa de cama, transformando la oficina de David de nuevo en un espacio de trabajo antes de que alguien pudiera ver la evidencia de dónde realmente pasaba mis noches. A las 7 en punto, estaba en la cocina, preparando el desayuno para una familia que se había acostumbrado a ser servida. Café recién hecho en la costosa cafetera que Marisa insistió en que necesitábamos. Panqueques con forma de Mickey Mouse para Tommy,
huevos revueltos tal como a Rebeca le gustaban, y avena cortada con cuchilla para David porque estaba cuidando su colesterol. Empacaba sus almuerzos con el cuidado de alguien que creía que el amor podía medirse en sándwiches perfectamente cortados y notas escritas a mano metidas entre las rodajas de manzana. Marisa se deslizaba a la cocina alrededor de las 8:15, siempre perfectamente vestida para cualquier compromiso social que llenara su día. Clases de yoga con las otras esposas del vecindario, citas para almorzar en restaurantes que yo no podía pagar, viajes de compras que duraban tardes enteras. Se servía café en un termo, tomaba la barra de proteínas que había preparado para ella y se iba sin siquiera un gracias o un buenos días. «No te olvides de recoger a Tommy del fútbol a las 4», gritaba por encima del hombro, ya revisando su teléfono en busca de mensajes de texto que aparentemente eran más interesantes que reconocer a la mujer que llevaba 2 horas levantada, asegurándose de que su día comenzara sin problemas. David aparecía 30 minutos después, corbata torcida, maletín en una mano y termo en la otra. Se movía por la cocina como un hombre que llegaba tarde a una reunión importante con la vida misma, tomando el desayuno que yo había preparado y el almuerzo que yo había empacado sin detenerse hacia el garaje. «Gracias, mamá», murmuraba, si tenía suerte. La mayoría de las veces, ya estaba en su teléfono, discutiendo carteras de clientes o fluctuaciones del mercado, con alguien cuya voz podía escuchar a través del altavoz, pero cuyo rostro nunca adornaría nuestra mesa. Después de que se fueran, limpiaba la cocina, ponía una carga de ropa y empezaba a planificar la cena en función de cualquier preferencia y restricción que se hubiera anunciado durante la semana. David no podía comer demasiada carne roja. Marisa estaba tratando de eliminar el gluten. Tommy rechazaba cualquier cosa verde. Rebeca estaba pasando por una fase en la que solo quería comidas sencillas, lo que aparentemente significaba que necesitaba cocinar comidas elaboradas y luego quitar cualquier ingrediente que le pareciera raro a sus ojos de 12 años. Ir a la tienda se convirtió en un ejercicio de matemática cuidadosa. Tomaba el camión a 3 tiendas diferentes, comparando precios y recortando cupones con la determinación de alguien que intenta alimentar a una familia con un ingreso fijo que seguía disminuyendo. Mi cheque del Seguro Social cubría mis necesidades personales, medicamentos, algunas prendas de ropa cuando era absolutamente necesario, algún libro de la venta de usados de la biblioteca. Pero me encontré contribuyendo cada vez más a los gastos del hogar que David y Marisa de alguna manera no podían manejar, a pesar de que sus ingresos combinados eran 3 veces lo que Humberto y yo habíamos ganado. «Mamá, ¿podrías cubrir el recibo de la luz este mes?», preguntaba David, parado en la puerta de su oficina mientras yo doblaba la ropa en el sofá que funcionaba como mi cama. Tuvimos algunos gastos inesperados. Los gastos inesperados siempre eran cosas como muebles nuevos para el patio, escapadas de fin de semana a hoteles caros, o el último negocio de Marisa que requería costos iniciales, pero que nunca parecía generar ingresos reales. Cubrí el recibo de la luz, y el recibo del agua, y el recibo del internet porque los niños lo necesitan para la tarea. Pagué las clases de piano cuando Rebeca mostró interés por la música, a pesar de que el piano permaneció en la sala acumulando polvo después de 3 meses. Cubrí las cuotas de inscripción de béisbol de Tommy, el costo de su uniforme y las fotos del equipo que nadie miraba después del día de la foto. Cuando Marisa decidió que quería reinventarse profesionalmente, pagué su curso de marketing en línea, $800 por 12 semanas de lecciones en video, que completó durante lo que ella llamaba su hora de inspiración matutina. Las mismas horas en que yo fregaba los inodoros y aspiraba los pisos por los que ella caminaba, sin notar el trabajo que los mantenía limpios. «Eres tan generosa, mamá», decía David cuando le entregaba otro cheque. «Te devolveremos el dinero una vez que las cosas se calmen». Pero las cosas nunca se calmaron. En cambio, se intensificaron. Las vacaciones familiares a las que ayudé a financiar, pero a las que no me invitaron a unirme. «Es más bien un viaje de pareja», explicaba Marisa, mostrándome fotos en su teléfono del resort en Cancún, donde habían pasado una semana mientras yo cuidaba la casa y cuidaba al gato de su vecino. «Entiendes, ¿verdad?».
Tanto sol y actividad no serían buenos para alguien de tu edad. Tenía 73 años en ese momento. Humberto y yo habíamos caminado por parques nacionales hasta que él cumplió 78. Las fiestas de cumpleaños de los nietos donde fui relegada a las tareas de cocina, mientras los amigos de Marisa y sus hijos disfrutaban de las celebraciones que yo había ayudado a planificar y financiar. Pasaba horas preparando comida, decorando pasteles y envolviendo regalos, solo para ver a través de la ventana de la cocina cómo otros adultos recibían el crédito por el éxito de la fiesta. La abuela Margarita hizo el pastel, anunció Rebeca con orgullo en su 10º cumpleaños, y sentí una cálida oleada de reconocimiento que duró exactamente hasta que Marisa la corrigió. En realidad, cariño, mamá encargó ese pastel en la pastelería. La abuela solo lo recogió. Había pasado 6 horas horneando y decorando un pastel de chocolate de 3 capas con las flores favoritas de Rebeca, hechas con crema de mantequilla. El pastel de la pastelería permaneció intacto en el refrigerador, mientras los niños devoraban mi creación, pero el crédito fue para la transacción de conveniencia de otra persona. Las citas médicas que yo asistí sola, porque David estaba atareado en el trabajo y Marisa tenía compromisos previos. Cuando me diagnosticaron diabetes leve, me senté en el consultorio del médico por mi cuenta, escuchando las restricciones dietéticas y los horarios de medicamentos que necesitaría manejar sin el apoyo de la familia a la que me había mudado para estar más cerca. ¿Cómo está su sistema de apoyo en casa?, preguntó el doctor Pérez, revisando los resultados de mis pruebas con la suave preocupación de alguien que había estado tratando a pacientes mayores durante décadas. Bien, mentí, porque admitir la verdad habría significado reconocer lo que aún no estaba lista para enfrentar. Las noches en que me sentaba en la mesa de la cocina, pagando facturas con dinero que debería haber estado asegurando mi propio futuro, mientras David y Marisa veían televisión en la sala. Discutían sobre sus días, sus planes, sus preocupaciones sobre el trabajo y las obligaciones sociales, hablando en la taquigrafía íntima de 2 personas construyendo una vida juntas. Escuchaba desde la cocina, sintiéndome como una extraña que escuchaba a escondidas conversaciones que ocasionalmente me mencionaban en tercera persona. «Tu mamá dejó la luz del porche encendida otra vez», se quejaba Marisa. «Es un desperdicio. Hablaré con ella», respondía David, como si fuera una inquilina problemática en lugar de su madre, que había contribuido más a su hogar de lo que ellos habían contribuido al mío. Los nietos se convirtieron en mis salvavidas y en mi angustia simultáneamente. Rebeca se acurrucaba a mi lado en el sofá después de la escuela, contándome sobre su día mientras yo la ayudaba con la tarea que sus padres estaban demasiado ocupados para revisar. Tommy se subía a mis piernas durante las caricaturas de los sábados por la mañana, su cuerpecito cálido y confiado contra el mío de una manera que me recordaba cuando David tenía esa edad. Pero incluso mis relaciones con los niños estaban filtradas a través del control de Marisa. Cuando me ofrecía llevarlos al zoológico, se preocupó por mi capacidad de seguirles el ritmo. Cuando sugerí enseñarle a Rebeca a tejer, Marisa explicó que estaban tratando de limitar las alternativas de tiempo frente a la pantalla para fomentar más actividad al aire libre. Cuando Tommy preguntó si podía leerle cuentos antes de dormir como solía hacerlo, Marisa lo redirigió hacia audiolibros que ayudarían a desarrollar sus habilidades de escucha independientes. Me estaban manejando, controlando de maneras que se presentaban como cuidado, pero que cada vez se sentían más como un encarcelamiento. El punto de quiebre debería haber llegado meses antes de esa tarde de domingo en la cocina. Debería haber llegado cuando me di cuenta de que estaba pagando la compra de comestibles que otros decidían que no estaba calificada para preparar. Debería haber llegado cuando mi dormitorio fue reasignado sin consulta. Debería haber llegado cuando me encontré disculpándome por existir en espacios que mi dinero había ayudado a crear. Pero seguí esperando que el sacrificio eventualmente fuera recompensado con el amor que recordaba de cuando David era joven, cuando corría hacia mí con las rodillas raspadas y los sentimientos heridos, cuando yo era la persona que podía arreglar cualquier cosa con una curita y un abrazo. Seguí creyendo que si tan solo daba lo suficiente, contribuía lo suficiente, me hacía lo suficientemente útil, ganaría mi lugar en esta familia que había ayudado a construir y financiar,
Estaba equivocada. ¿Me usaron? La pregunta se formó en mi mente como una burbuja que sube a la superficie del agua, exigiendo ser reconocida incluso cuando quería empujarla de nuevo a las profundidades donde vivían las verdades incómodas. La respuesta se volvía más difícil de ignorar con cada día que pasaba. Las heridas más crueles no eran las obvias. Eran los 1000 pequeños cortes que venían disfrazados de comentarios casuales, momentos olvidados y omisiones deliberadas que me hacían cuestionar mi propio valor. Mi 77º cumpleaños pasó sin reconocimiento. Me desperté esa mañana de martes en el sofá cama, mis articulaciones protestando mientras transformaba la oficina de David de nuevo en un espacio de trabajo, y esperé a que alguien recordara. Humberto siempre había hecho que mis cumpleaños fueran especiales. Desayuno en la cama, un pequeño regalo que había escondido en algún lugar de la casa para que lo encontrara, una cena en nuestro restaurante favorito donde los camareros conocían nuestros nombres y nuestros pedidos habituales. Preparé el desayuno para todos como de costumbre, serví café y empaqué los almuerzos. Limpié la cocina mientras Marisa revisaba sus redes sociales y David revisaba los archivos de clientes en su computadora portátil. El día transcurrió como cualquier otro, con el peso de mi invisible cumpleaños presionando contra mi pecho como una piedra. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Marisa por teléfono con su hermana, riéndose de la elaborada celebración de cumpleaños de alguna amiga. 35 años y actuando como si cumpliera 16, se burló Marisa. Algunas mujeres simplemente no pueden aceptar el envejecimiento con gracia. Estaba de pie en la estufa, revolviendo la salsa para pasta que había estado hirviendo a fuego lento durante 2 horas, y me di cuenta de que mi cumpleaños pasaría completamente desapercibido. No porque lo hubieran olvidado. Lo había mencionado la semana anterior cuando David preguntó sobre los próximos eventos del calendario. Simplemente no consideraron que valiera la pena reconocerlo. 2 semanas después, me desperté con síntomas de gripe que me dolían cada músculo del cuerpo y me dejaban mareada cuando intentaba ponerme de pie. En lugar de quedarme en la cama, me obligué a preparar el desayuno porque nadie más se aseguraría de que los niños comieran antes de ir a la escuela. Me moví por la cocina como un fantasma, agarrándome a las encimeras para sostenerme mientras preparaba las comidas para personas que habrían notado inmediatamente si su café no estaba listo o su almuerzo no estaba empacado. «Te ves fatal», observó Marisa, no con preocupación sino con la leve irritación de alguien cuya rutina podría verse interrumpida. «Intenta no enfermar a los niños». David miró hacia arriba de su teléfono el tiempo suficiente para agregar: «Tal vez deberías descansar hoy», pero aún esperaba su desayuno y su camisa perfectamente planchada para la reunión con el cliente que había mencionado 3 veces esa mañana. Pasé el día moviéndome entre el sofá y la cocina, preparando la cena a pesar de la fiebre que hacía que la habitación girara a mi alrededor. Cuando la familia se sentó a comer el pollo con arroz que de alguna manera había logrado cocinar, David mencionó que la madre de su colega había sido hospitalizada con neumonía. «Ese es el problema con los ancianos», dijo Marisa, cortando su pollo en cuadrados precisos. «No se cuidan adecuadamente». Yo estaba sentada allí mismo, claramente enferma, claramente luchando, y ella hablaba de los ancianos como si fuera un mueble que no pudiera oír ni sentir el aguijón de sus palabras. Las fotografías desaparecieron gradualmente, tan lentamente que casi me convencí de que lo estaba imaginando. El retrato familiar de la comunión de Rebeca, donde yo estaba de pie con orgullo junto a mi nieta con su vestido blanco, fue trasladado de la repisa a un cajón. Las fotos de las vacaciones del último viaje que Humberto y yo habíamos hecho juntos, exhibidas en el pasillo durante años, fueron reubicadas para hacer espacio para fotos más actuales. Cuando le pregunté a David sobre las fotos faltantes, explicó que Marisa estaba actualizando la decoración para reflejar sus preferencias estéticas en evolución. «Pero son recuerdos familiares», protesté suavemente. «Claro, mamá, no los vamos a tirar. Están en el álbum en el sótano. Puedes verlos cuando quieras». El sótano, donde las cosas viejas iban a ser olvidadas. El día que descubrí la verdad sobre mis contribuciones financieras, ni siquiera estaba buscando evidencia de traición.
Simplemente estaba tratando de ayudar a Rebeca con un proyecto escolar sobre presupuestos familiares, cuando preguntó cuánto costaba mantener nuestra casa. No lo sé, mi amor, admití. El abuelo David se encarga de todo eso. Rebeca, con la inocente curiosidad de una niña de 12 años que aún no había aprendido que algunas preguntas incomodaban a los adultos, sugirió que podíamos preguntarle cuando llegara a casa. Pero luego recordó haber visto papeles en su escritorio que tenían números y signos de pesos, y tal vez podríamos usarlos para su proyecto. La oficina de David, donde yo dormía todas las noches, normalmente estaba fuera de los límites durante el día, pero Rebeca era su hija, y esto era para la escuela, y seguramente no le importaría que miráramos información básica del hogar con fines educativos. La carpeta etiquetada como «Gastos del hogar» estaba prominentemente en su escritorio, organizada con la misma meticulosa atención al detalle que David aportaba a su trabajo profesional. Rebeca la abrió con la confianza de una niña a la que nunca le habían dicho que no podía tocar las cosas de su padre. Lo que vi hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada en mis venas. Una hoja de cálculo, impresa y actualizada mensualmente, que mostraba cada contribución financiera que había hecho a su hogar en los últimos 6 años. Mi pago inicial de $170,000 estaba listado como préstamo de M. Jiménez, a ser reembolsado, pero debajo de eso, en letra más pequeña, había cientos de entradas adicionales. Recibo de la luz, $127 M. Jiménez. Recibo del agua, $87 M. Jiménez. Inscripción de béisbol de Tommy, 150 M. Jiménez. Clases de piano de Rebeca, 320 M. Jiménez. Curso de negocios de Marisa, $800 M. Jiménez. Línea tras línea tras línea, documentando cada cheque que había escrito, cada factura que había cubierto, cada gasto que había absorbido porque afirmaban que estaban temporalmente cortos o tenían costos inesperados. El total al final de la página me hizo agarrar el borde del escritorio con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. $247,000. Había contribuido con casi $250,000 a este hogar en 6 años, sin incluir los comestibles, sin incluir las innumerables comidas que preparaba, sin incluir los servicios de cuidado de niños y limpieza que brindaba a diario. Pero el descubrimiento más devastador fue en una columna separada, marcada como reembolsos. Cada línea estaba en blanco, excepto por una pequeña nota al final, por abordar cuando sea financieramente viable. Rebeca me miró con ojos inocentes. Abuela, ¿por qué dice que le diste a papá casi 250,000? Eso es más dinero de lo que la mayoría de la gente tiene en toda su vida. No pude responderle. No pude hablar en absoluto. Escondida detrás del archivador de David, encontré una carpeta marcada como Planificación Inmobiliaria. Dentro había documentos que nunca había visto antes, tasaciones, documentos de refinanciamiento e informe de un asesor financiero que discutía la casa como el activo principal de David y Marisa para la planificación de la jubilación. Mi nombre no se mencionaba en ninguna parte. La casa que había ayudado a comprar, que mi dinero había hecho posible, estaba siendo tratada como su propiedad exclusiva en cada documento legal y financiero. El capital que había ayudado a construir se calculaba como su patrimonio neto. La futura venta de la propiedad se proyectaba como su seguridad para la jubilación. Había sido borrada del panorama financiero tan completamente como había sido borrada de las fotografías familiares. Esa noche, mientras preparaba la cena con manos que no dejaban de temblar, escuché a David y Marisa discutir sus planes para el fin de semana. Iban a visitar a sus padres, que vivían en una hermosa comunidad de jubilados a unas 3 horas de distancia. Mamá está haciendo su famosa lasaña para la cena del domingo, dijo Marisa, desplazándose por su teléfono mientras yo estaba a 3 metros de distancia, revolviendo la salsa para la comida que comerían esa noche. Está muy emocionada de volver a ver a los niños. La madre de Marisa tenía 68 años, 9 años menos que yo. Vivía en su propio departamento. Mantenía su independencia y era tratada con el respeto y la inclusión que de alguna manera yo había perdido sin darme cuenta. ¿Y tu mamá?, preguntó Marisa a David,
gesticulando vagamente en mi dirección sin mirarme realmente. Supongo que ella también querrá venir, en realidad, dijo David, con su voz cuidadosa de la manera que indicaba que se avecinaba una conversación difícil. Creo que sería mejor que mamá se quedara en casa este fin de semana. La habitación de invitados de tus padres solo tiene una cama, y con los horarios de los niños, continuó hablando, fabricando excusas razonables de por qué incluirme en las visitas familiares era complicado e inconveniente. Estaba de pie en la estufa, invisible y prescindible, escuchándolos planificar una reunión familiar que sucedería sin mí. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, me senté en la mesa de la cocina con los documentos financieros extendidos frente a mí, como evidencia en una sala de audiencias. Los números contaban una historia que yo había sido demasiado confiada para ver, demasiado esperanzada para reconocer. No era la madre de David viviendo con su familia, era su benefactora financiera, que casualmente estaba relacionada con ellos por sangre. No era la suegra de Marisa que contribuía a la armonía del hogar. Era un cajero automático con emociones que ocasionalmente interferían con las transacciones fluidas. El trapo de cocina de ese terrible domingo todavía estaba doblado en el cajón donde lo había puesto, y lo saqué ahora, sosteniéndolo contra mi pecho como un talismán. La tela olía a jabón para platos de limón que había estado usando durante 40 años, a la rutina de la cocina que una vez me había traído satisfacción y ahora se sentía como evidencia de mi propia explotación. Siempre haces un desastre. Las palabras resonaron en mi mente con un nuevo significado ahora. No solo era desordenada en la cocina, era desordenada con mis expectativas de amor y respeto. Era desordenada con mi creencia de que la familia significaba algo más que conveniencia financiera. Era desordenada con mi suposición de que la generosidad sería recibida con gratitud en lugar de derecho. Miré alrededor de la cocina que mi dinero había ayudado a renovar, en la casa que mi pago inicial había hecho posible, rodeada de electrodomésticos y muebles a cuya compra había contribuido pero que no tenía derecho a poseer. Por primera vez en 6 años, me permití sentir todo el peso de mi rabia. No la educada decepción que había estado cargando, no el dolor silencioso que había estado tragando, la furia pura y limpia de alguien que había sido sistemáticamente engañado y explotado por personas que se suponía que la amaban. Doblé el trapo de cocina con deliberada precisión y lo volví a colocar en el cajón. Mañana comenzaría a limpiar el desastre que había hecho, pero no en la cocina. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en 6 años. No preparé el desayuno. Me desperté a mi hora habitual. Plegué el sofá-cama con la misma cuidadosa precisión que había practicado durante años. Pero en lugar de dirigirme a la cocina para comenzar mi rutina diaria de servicio, me senté en la silla del escritorio de David y miré los documentos financieros que habían destrozado mis ilusiones la noche anterior. A las 7:15, escuché los pasos de Marisa en el piso de madera, dirigiéndose hacia la cocina con el paso confiado de alguien que esperaba que su café de la mañana estuviera esperando exactamente como había sido todos los días durante 6 años. El silencio que siguió fue casi musical. «David», la voz de Marisa resonó por toda la casa con pánico agudo. «David, ven acá abajo». Escuché el caos desarrollarse desde detrás de la puerta cerrada de la oficina. Pasos corriendo por las escaleras. Puertas de armarios golpeando. El pitido enojado de la cafetera siendo operada por alguien que nunca había aprendido a usarla correctamente. ¿Dónde está? La voz de David, somnolienta por el sueño y aumentando con confusión. No lo sé, pero no hay café, no hay desayuno, nada. Los niños necesitan comer antes de la escuela, y tengo esa junta con el consejo escolar a las 9. Tommy apareció en el pasillo, todavía en pijama, luciendo perdido y confundido. ¿Dónde está la abuela Margarita? Tengo hambre. No lo sé, cariño, respondió Marisa, con la voz tensa por el esfuerzo de mantener la compostura maternal mientras claramente entraba en pánico por su rutina matutina interrumpida. ¿Por qué no te sirves unos cereales? Pero la abuela siempre hace hot cakes los lunes. Rebeca se unió a su hermano en el pasillo, ya vestida para la escuela pero moviéndose con la incertidumbre de un niño cuya rutina había sido alterada repentinamente. ¿La abuela está enferma de nuevo?
¿Deberíamos ir a verla? Escuché los pasos de David acercándose a la puerta de la oficina y me preparé para la conversación que había estado evitando durante 6 años. ¿Mamá? Llamó suavemente, con el tono paciente que usaba con clientes difíciles. ¿Estás bien ahí dentro? Marisa se pregunta por el desayuno. Abrí la puerta lentamente, encontrando sus ojos con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Estoy bien, David. Solo que hoy no prepararé el desayuno. Su rostro experimentó varias expresiones en rápida sucesión: confusión, leve molestia, y luego algo que podría haber sido preocupación real. ¿Te sientes bien? Nunca te pierdes el desayuno. En realidad me siento muy lúcida. Levanté los documentos financieros, observando cómo su rostro palidecía al reconocerlos. Tenemos que hablar. Marisa apareció detrás de él, sosteniendo un termo lleno de café que parecía débil y amargo. Su cabello perfectamente peinado estaba ligeramente despeinado, y su compostura matutina habitual se había agrietado por los bordes. Margarita, no sé qué te ha pasado, pero los niños necesitan comer, y tengo una reunión importante. Los niños pueden comer cereales, la interrumpí, con voz tranquila pero firme. Y tú puedes parar en un Starbucks de camino a tu reunión. Tenemos asuntos más apremiantes que discutir. David entró en la oficina, con los ojos fijos en los papeles en mis manos. Mamá, ¿puedo explicar? Estoy segura de que sí. Siempre has sido muy bueno con las explicaciones. Puse los documentos sobre su escritorio, extendiéndolos como evidencia en un juicio. $247,000, David. Eso es lo que he contribuido a este hogar además de mi pago inicial original. Marisa se abrió paso junto a David, con el rostro enrojecido al ver las hojas de cálculo. ¿Revisaste nuestros documentos financieros privados? Eso es una violación de... ¿De qué exactamente? Pregunté, poniéndome de pie lentamente, sintiendo toda mi altura por primera vez en años. ¿Mi privacidad? ¿Mi confianza? ¿Mi suposición de que cuando doy dinero a la familia, estoy ayudando en lugar de ser explotada sistemáticamente? La palabra explotada flotó en el aire como un trueno. David se estremeció como si le hubiera abofeteado. Mamá, no es así. Sabes que estamos agradecidos por todo lo que has hecho. ¿Agradecidos? Me reí, y el sonido nos sorprendió a todos. No fue amargo ni enojado. Fue claro y fuerte, y sin ninguna disculpa. David, ¿cuándo fue la última vez que me agradeciste por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una decisión familiar? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona en lugar de una fuente conveniente de financiación? Rebecca y Tommy se habían reunido en la puerta, con sus rostros jóvenes serios, mientras observaban a su abuela enfrentarse a sus padres con una fuerza que nunca habían visto antes. La compostura de Marisa se rompió por completo. Nunca te pedimos que pagaras todo. Lo ofreciste. Dijiste que querías ayudar. Quería ayudar. Quería ser parte de una familia. Pero ayudar y ser utilizada son dos cosas muy diferentes. Recogí los documentos de bienes raíces, los que tenían mi nombre completamente omitido de los planes futuros. Dime, Marisa, cuando tú y David discuten vender esta casa para su jubilación, ¿alguna vez mencionan que mi dinero hizo posible la compra? El rostro de David se puso pálido. Mamá, esos son solo documentos de planificación preliminar. Documentos de planificación que tratan esta casa como exclusivamente tuya. Documentos de planificación que calculan mis contribuciones como tus activos. Documentos de planificación que me borran de la equidad que ayudé a crear. Rebecca dio un paso adelante, su voz de 12 años pequeña pero clara. Abuela, ¿te vas a ir? La pregunta detuvo a todos en seco. A su manera inocente, Rebecca había identificado el corazón de lo que todos estábamos evadiendo, la posibilidad de que su manta de seguridad financiera finalmente se defendiera a sí misma. Miré a mi nieta, a esta hermosa niña que todavía me abrazaba como si lo sintiera de verdad, que todavía pedía cuentos para dormir, que nunca había aprendido a tratarme con el desprecio casual que sus padres habían perfeccionado. Todavía no lo sé, cariño. Pero voy a dejar de fingir que renunciar a mi autoestima es lo mismo que amar a mi familia. Tommy se acercó a Rebecca, sintiendo la tensión que era demasiado joven para entender, pero lo suficientemente mayor para temer. ¿Hicimos algo mal, abuela? No, cariño. No hiciste nada malo. Me arrodillé a su nivel,
ignorando la protesta de mis rodillas artríticas. A veces, los adultos cometen errores sobre cómo tratar a las personas que aman, y a veces se tarda mucho en averiguar cómo solucionar esos errores. David encontró su voz de nuevo, pero salió tensa y defensiva. Mamá, creo que estás exagerando. Todas las familias tienen acuerdos financieros que parecen complicados desde afuera. ¿Desde afuera? Me puse de pie de nuevo, enfrentando sus ojos directamente. David, yo vivo aquí. Veo exactamente cómo funciona esta familia. Veo quién contribuye y quién toma. Veo quién se presenta para cada obligación y quién se incluye en cada beneficio. Marisa intentó un enfoque diferente, bajando la voz al tono preocupado que usaba cuando quería algo. Margarita, creo que tal vez te sientes ignorada, y eso es comprensible. Podríamos mejorar la inclusión en las actividades familiares. ¿Incluirme? La risa volvió, más fuerte esta vez. Marisa, ayer estuve en esta cocina, enferma de fiebre, preparando la cena para gente a la que no le importó preguntar cómo me sentía. La semana pasada, David discutió su futuro financiero con su asesor mientras estaba sentado a 1,5 metros de la mujer que está financiando ese futuro. No busco inclusión, busco dignidad humana básica. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la cafetera completando su ciclo y el zumbido distante del tráfico matutino afuera. Los niños miraron entre sus padres y su abuela, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando en la dinámica de su familia. David intentó una vez más, con su voz adoptando el tono negociador que usaba en los negocios. Está bien, tienes razón, te hemos dado por sentada, y eso no es justo. ¿Qué quieres que hagamos de manera diferente? Era la pregunta equivocada, pronunciada en el tono equivocado, en el momento equivocado. Quiero que dejen de tratarme como un problema a gestionar, dije en voz baja. Quiero que dejen de actuar como si mis contribuciones fueran obligaciones a las que tienen derecho en lugar de regalos que deberían apreciar. Y quiero que empiecen a comportarse como si recordaran que soy su madre, no su empleada. El rostro de Marisa se sonrojó aún más. Eso no es justo. Nunca te tratamos como una empleada. ¿De verdad? Señalé la oficina donde dormía, donde mis pertenencias estaban apiñadas en 2 cajas pequeñas, donde no tenía privacidad ni espacio que me perteneciera. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron mi opinión sobre algo que afecta a este hogar? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mis preferencias al hacer planes familiares? ¿Cuándo fue la última vez que actuaron como si mi presencia fuera deseada en lugar de simplemente tolerada? Las preguntas flotaron en el aire sin respuesta porque todos sabíamos que no había buenas respuestas. Rebeca dio un paso adelante de nuevo, con su rostro joven preocupado. Abuela, te queremos aquí. Te amamos. Lo sé, cariño, y yo también los amo. Más de lo que jamás sabrán. Extendí la mano y le toqué la mejilla suavemente. Pero el amor no es solo un sentimiento. También es cómo tratamos a la gente. Y a veces, las personas que se aman se lastiman sin querer. David y Marisa intercambiaron miradas, y pude verlos calculando, tratando de averiguar cómo contener esta situación antes de que se saliera de control. «Mamá», dijo David cuidadosamente, «¿por qué no nos tomamos un tiempo para calmarnos y luego discutimos esto racionalmente cuando todos hayan tenido la oportunidad de pensar? He tenido 6 años para pensar, David. Ya terminé de pensar». Caminé junto a ellos hacia la cocina, sintiendo sus ojos en mi espalda mientras me movía con propósito por primera vez en años. «¿A dónde vas?», me gritó Marisa. «A preparar el desayuno para mis nietos», respondí sin darme la vuelta. «Y luego voy a hacer algunas llamadas telefónicas». «¿Qué tipo de llamadas telefónicas?». La voz de David contenía una nota de pánico. Me detuve en la puerta de la cocina y los miré a los dos. Mi hijo, que se parecía tanto a su padre, pero que de alguna manera no había heredado la bondad de Humberto, y mi nuera, que nunca había aprendido que tomar no era lo mismo que recibir, el tipo de llamadas que hacen las personas cuando están cansadas de ser dadas por sentadas. Mientras comenzaba a preparar hotcakes para Rebeca y Tommy, pude escuchar a David y Marisa susurrando urgentemente en el pasillo, con sus voces con los matices desesperados de personas que acababan de darse cuenta de que su cómodo arreglo podría estar llegando a su fin. Por primera vez en 6 años,
Yo tenía el control de la conversación. Las llamadas telefónicas que hice esa mañana de martes lo cambiaron todo. Después de que David y Marisa se fueron a trabajar, con su partida más apresurada y tensa de lo habitual, me senté a la mesa de la cocina con el teléfono de la casa en las manos y un trozo de papel donde había escrito 3 números. El primero era el del abogado de Humberto, el Lic. Morales, que había manejado nuestra planificación patrimonial durante 30 años. El segundo era para el banco donde se guardaban mis ahorros restantes en una cuenta que solo yo controlaba. El tercero era para un cerrajero que había encontrado en las páginas amarillas. Pero antes de hacer esas llamadas, hice algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi hermana, Elena, en Phoenix. Elena era 5 años mayor que yo, viuda como yo, pero había tomado decisiones muy diferentes después de que su esposo falleció. En lugar de mudarse con la familia, había vendido su casa en Michigan y había comprado un pequeño condominio en una comunidad de jubilados donde jugaba bridge 2 veces por semana, tomaba clases de pintura y hacía viajes organizados a lugares que siempre había querido ver. ¿Margarita? Su voz se sorprendió pero cálida cuando respondió al segundo timbre. ¿Todo bien? Nunca llamas durante el día. Llamo porque necesito escuchar cómo podría ser mi vida si tomara decisiones diferentes. Hubo una pausa, y luego la voz de Elena se volvió más suave. Oh, cariño, ¿qué ha pasado? Le conté todo, no la versión desinfectada que me había estado contando a mí misma durante 6 años, sino la cruda verdad sobre la explotación financiera, la manipulación emocional y la lenta erosión de mi dignidad en una casa donde había pensado que encontraría amor y seguridad. Elena escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó callada durante un largo momento. «Margarita», dijo finalmente, «¿recuerdas lo que me dijiste cuando murió Carlos y yo estaba pensando en mudarme con Jennifer y su familia?» Sí que lo recordaba. Hace 7 años, cuando Elena estaba luchando contra la soledad y considerando renunciar a su independencia para vivir con su hija en Chicago, yo había sido quien la aconsejó en contra. Te dije que mudarte con hijos adultos era casi siempre un error, que cambiaba la relación de maneras que lastimaban a todos los involucrados. Me dijiste que ser una carga para alguien no era lo mismo que ser una bendición para alguien. Me dijiste que yo merecía vivir como yo misma, no como un apéndice de la vida de otra persona. La ironía de dar un consejo que yo misma había sido incapaz de seguir no se me escapó. «¿Por qué no seguiste tu propio consejo?», preguntó Elena suavemente. «Porque tenía miedo. Porque después de que Humberto murió, el silencio en mi casa se sintió como si me fuera a tragar por completo. Porque David me hizo creer que estaría ganando una familia en lugar de perderme a mí misma. ¿Y qué sabes ahora que no sabías entonces?». Miré alrededor de la cocina donde había pasado 6 años preparando comidas para personas que rara vez me agradecían, en una casa donde no tenía un lugar real, rodeada de electrodomésticos que había ayudado a comprar pero que no tenía derecho a poseer. Sé que la soledad con dignidad es mejor que la compañía sin respeto. «Bien», dijo Elena con firmeza. «Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto?». Mi primera llamada fue al Lic. Morales, cuya secretaria me recordó y me pasó inmediatamente. «Señora Jiménez». Su voz familiar contenía la calidez de alguien que había conocido a Humberto y a mí cuando éramos jóvenes y estábamos llenos de planes. «¿Cómo está manejando las cosas? Necesito entender mis derechos legales con respecto a la casa en la que vivo», dije sin preámbulos. «Y necesito saber cómo proteger lo que queda de mis activos financieros». El Lic. Morales escuchó atentamente mientras explicaba la situación, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias sobre los acuerdos financieros y la falta de acuerdos escritos que regían mis contribuciones al hogar de David. «Margarita», dijo cuando terminé, «voy a ser muy directo con usted. Desde un punto de vista legal, ha sido notablemente generosa hasta el punto de la vulnerabilidad financiera. Dado que no hay acuerdos escritos que especifiquen los términos o condiciones de reembolso, sus contribuciones podrían clasificarse como regalos en lugar de préstamos. La palabra regalos me golpeó como un golpe físico. $250,000 en regalos para personas que trataban mi presencia como un inconveniente. Sin embargo, continuó el Lic. Morales,
Tiene opciones. Sus activos restantes son lo suficientemente sustanciales como para asegurar su independencia, y existen formas legales para protegerlos de una mayor generosidad. ¿Qué tipo de formas legales? Acuerdos de fideicomiso que le impedirían hacer grandes regalos financieros sin supervisión. Acuerdos de préstamo formales que establecerían términos de reembolso claros si decide continuar apoyando a su familia financieramente. Y ciertamente, documentación que protegería cualquier acuerdo de vivienda futura que pudiera hacer. Hizo una pausa, y pude oírlo hojeando papeles en su escritorio. Margarita, ¿puedo preguntar qué planea hacer? Planeo recordar que soy una mujer de 77 años, con suficiente dinero para vivir independientemente y suficiente vida por delante para vivirla en mis propios términos. Bien por usted, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cuándo le gustaría venir a discutir los detalles? Mi segunda llamada fue al banco, donde hablé con un asesor financiero que revisó mis cuentas y confirmó lo que ya sabía. A pesar de mis sustanciales contribuciones al hogar de David, todavía tenía suficientes ahorros para vivir cómodamente el resto de mi vida, siempre y cuando dejara de financiar los sueños de otras personas a expensas de mi propia seguridad. Señora Jiménez, dijo el asesor, ¿le gustaría que le arreglara alguna protección adicional en sus cuentas? A veces, los miembros de la familia tienen acceso a información financiera que podría usarse de manera inapropiada. Pensé en las detalladas hojas de cálculo de David, su presunción casual de que mi dinero estaba disponible para las necesidades de su familia, su completa ausencia de cualquier plan para reembolsar lo que ya había tomado. Sí, dije con firmeza. Quiero crear nuevas cuentas a las que solo yo pueda acceder. Y quiero transferir mis activos allí inmediatamente. La tercera llamada fue al cerrajero, que podía venir esa tarde a cambiar las cerraduras de la pequeña unidad de almacenamiento, donde había estado guardando las herramientas de Humberto y algunos muebles que no cabían en la casa de David. No era mucho, pero era mío, y quería asegurarme de que siguiera siendo así, pero la llamada más importante fue una que casi no hice. La señora del Río, la anciana que vivía 3 casas más abajo, había sido amiga de Humberto durante 20 años. Tenía 81 años, era más lista que un ratón, y vivía sola en una hermosa casa victoriana que mantenía con la ayuda de un hombre de mantenimiento que venía 2 veces por semana. Siempre había admirado su independencia, su jardín, y la forma en que parecía haber creado una vida que era enteramente suya. Cuando respondió el teléfono, su voz era brillante y curiosa. «Margarita, qué linda sorpresa. ¿Cómo estás, querida?» «Estoy teniendo el peor y el mejor día que he tenido en años», dije honestamente. «Y me pregunto si podrías tener tiempo para una taza de té esta tarde». «Por supuesto. Pondré la tetera. ¿Estás bien?» «Voy a estarlo», dije, y me di cuenta al hablar las palabras de que las creía. Esa tarde, caminé las 3 cuadras hasta la casa de la señora del Río, llevando una pequeña bolsa de viaje con mis medicamentos, un cambio de ropa y los documentos financieros que me habían abierto los ojos a mi propia explotación. La casa de la señora del Río olía a lavanda y aceite de limón, y su sala de estar estaba llena de libros, plantas y fotografías de los viajes que había realizado desde que su esposo murió 15 años antes. Sirvió el té en delicadas tazas de porcelana y escuchó con la atenta paciencia de alguien que entendía que algunas historias debían ser contadas por completo antes de que pudieran ser comprendidas adecuadamente. Cuando terminé de explicar mi situación, dejó su taza de té y me miró con ojos claros e inteligentes. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó simplemente. «Necesito un lugar donde quedarme unos días mientras decido qué sigue». «Te pagaré, por supuesto». Ella levantó la mano para detenerme. «Margarita, tengo 4 dormitorios en esta casa y nadie con quien compartirlos, excepto cuando mi nieto viene 2 veces al año. Eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que necesites, y el único pago que aceptaré es tu compañía». Esa noche, mientras estaba sentada en la habitación de invitados de la señora del Río, un espacio soleado con su propio baño, una cómoda silla de lectura y ventanas que daban a su jardín de rosas, llamé a David para informarle que no volvería a casa esa noche. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás?
Me estoy quedando con una amiga, y me estoy tomando un tiempo para pensar en cómo quiero que sea mi vida en el futuro. Esto es ridículo. La voz de Marisa llegó a través del teléfono. David debió haberme puesto en altavoz. No puedes simplemente desaparecer porque estás molesta por lo de esta mañana. No estoy molesta, Marisa. He terminado. Hay una diferencia. ¿Terminaste con qué?, preguntó David, con la voz tensa por la preocupación. Terminé de fingir que la explotación financiera es amor familiar. Terminé de aceptar migajas de respeto de personas que deberían ofrecerme porciones completas. Terminé de vivir como una invitada agradecida en una casa que mi dinero ayudó a comprar. Mamá, ven a casa. Hablaremos de esto racionalmente. Estoy en casa, dije en voz baja. Por primera vez en 6 años. Estoy en un lugar donde me quieren por lo que soy, no por lo que puedo proporcionar. Colgué antes de que pudieran responder. Esa noche, dormí en una cama de verdad, en una habitación donde mis pertenencias cabían en la cómoda, donde nadie convertiría mi espacio en un trastero cuando no estuviera mirando, donde el silencio era pacífico en lugar de opresivo. Por primera vez en años no puse un despertador. Por primera vez en años, no planeé el desayuno para personas que habían olvidado cómo decir gracias. Por primera vez en años, me desperté emocionada de ver qué traería el día. La señora Del Río ya estaba en su cocina cuando bajé las escaleras, leyendo el periódico con una taza de café y una rebanada de pan tostado con mermelada casera. «Buenos días, querida», dijo, mirando hacia arriba con una sonrisa. «¿Cómo dormiste?» «Como alguien que recuerda que tiene opciones», respondí. Y por primera vez en 6 años, lo decía en serio, me dieron exactamente 4 días antes de que la desesperación se apoderara de ellos. 4 días de dormir plácidamente en la señora. El cuarto de invitados de la señora del Río, del café de la mañana sin obligaciones, de conversaciones que no giraban en torno a lo que yo podía proporcionar a los demás. 4 días de redescubrir lo que se sentía al ser valorada por mi compañía en lugar de mis contribuciones. El viernes por la mañana, mientras estaba sentada en el jardín de la señora del Río leyendo un libro que había tomado prestado de su extensa biblioteca, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. «¿Abuela Margarita?» La voz de Rebeca era pequeña e incierta. «Soy yo». Mi corazón se encogió. De todas las armas que podrían haber elegido, mi nieta era la más cruel y efectiva. «Hola, cariño. ¿Cómo estás?» Estoy bien. Pero abuela, todos están muy molestos. Y mamá y papá pelean mucho. Y Tommy sigue preguntando cuándo vas a volver a casa». Cerré el libro y me recosté en la cómoda silla de jardín que la señora del Río había colocado perfectamente para atrapar el sol de la mañana. «Rebeca, cariño, ¿me llamas porque quieres o porque alguien te lo pidió?» Hubo una pausa que me lo dijo todo. Mamá dijo que tal vez si hablara contigo, entenderías cuánto te extrañamos. ¿Y tú qué piensas, Rebeca? ¿Me extrañas a mí? ¿O extrañas las cosas que solía hacer por ti? Otra pausa. Más larga esta vez. Rebeca tenía 12 años, pero era lo suficientemente inteligente como para entender la diferencia entre extrañar a una persona y extrañar sus servicios. «Te extraño», dijo finalmente. Y le creí. «Pero abuela, ¿por qué no puedes simplemente volver a casa? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Porque a veces, cariño, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para protegerse. Y a veces, el amor significa establecer límites, incluso cuando es difícil. No entiendo. Lo sé y está bien. Pero Rebeca, necesito que me prometas algo. Prométeme que pase lo que pase entre tus padres y yo, recordarás que te quiero a ti y a Tommy más que a nada en este mundo. ¿Puedes prometérmelo?» «Lo prometo», susurró, y pude escuchar las lágrimas en su voz. «Bien, ahora pon a tu madre al teléfono. Ella está aquí mismo», admitió Rebeca. «Lo sé, cariño, no pasa nada». La voz de Marisa llegó a través del teléfono con pánico apenas controlado. «Margarita, esto ya ha durado demasiado. Los niños están confundidos. David se está desmoronando. Y está siendo increíblemente egoísta». La palabra egoísta casi me hizo reír. Después de 6 años de financiar su estilo de vida,
Cuidar a sus hijos y sacrificar mi independencia por su conveniencia me estaban llamando egoísta por finalmente defenderme. ¿Estoy siendo egoísta?, pregunté con calma. Marisa, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por mí que no te beneficiara a ti en última instancia? Ese no es el punto. El punto es que eres parte de esta familia, y las familias no simplemente se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Tienes toda la razón. Las familias no se abandonan, tampoco se explotan, se desestiman ni se dan por sentado. Entonces, ¿cuál de nosotros se ha estado comportando como una familia, Marisa? Margarita, por favor, simplemente vuelve a casa. Podemos resolver esto. Estoy en casa, dije, repitiendo las palabras que habían terminado nuestra última conversación. Pero si quieres tener una conversación real sobre la dinámica de nuestra familia, estoy dispuesta a reunirme con todos ustedes. Esta noche, 7 en punto, en la biblioteca de la calle Madero. ¿La biblioteca? ¿Por qué no aquí en la casa? Porque la casa representa todo lo que está mal en nuestra relación. La biblioteca es territorio neutral. Colgué antes de que pudiera discutir. Esa noche, llegué a la biblioteca con 15 minutos de anticipación y elegí una mesa en la sección tranquila cerca de la parte trasera, donde podíamos hablar sin molestar a otros usuarios. Me había vestido cuidadosamente, no con la ropa casual que había estado usando durante los últimos 4 días, sino con el vestido azul marino que Humberto siempre decía que me hacía lucir distinguida. Me peiné mi cabello gris e incluso me puse lápiz labial. Pequeños actos de autocuidado que se sentían como una armadura contra cualquier manipulación emocional que se avecinaba. David llegó primero, luciendo demacrado de una manera que podría haberme preocupado hace una semana, pero que ahora simplemente confirmaba que finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus acciones. Su cabello, normalmente perfecto, estaba desordenado, y su camisa parecía que había dormido en ella. «Mamá», dijo, deslizándose en la silla frente a mí. «Gracias a Dios que estás bien. Hemos estado muy preocupados». «¿Lo han estado?», pregunté con suavidad. ¿O han estado preocupados por quién va a cubrir el recibo de la luz este mes? Se estremeció como si le hubiera abofeteado. Eso no es justo. ¿Justo? Abrí la carpeta que había traído conmigo, sacando copias de los documentos financieros que me habían abierto los ojos a la realidad de nuestra relación. David, hablemos de lo que es justo. Marisa llegó con Rebeca y Tommy a cuestas, con el rostro fijo en la expresión decidida de alguien que se preparaba para la batalla. Había vestido a los niños cuidadosamente, Rebeca con el vestido que le había comprado para las fotos escolares, Tommy con la camisa abotonada que le había dado para su cumpleaños. Otra táctica de manipulación, que me recordaba mi inversión emocional en sus vidas. Pero también había traído algo que no había esperado, una carpeta manila propia. «Antes de que empecemos», dijo Marisa, sentándose en su silla con la confianza de alguien que creía tener las cartas ganadoras. «Creo que deberías ver algo». Deslizó un documento sobre la mesa hacia mí. Era una impresión de un sitio web legal, resaltada con un marcador amarillo, con una sección circulada con tinta roja. «Ley Estatal de México con respecto al abuso financiero de personas mayores», anunció, como si fuera una abogada presentando pruebas en la corte. ¿Sabía que los miembros de la familia que se aprovechan de los parientes mayores pueden enfrentar cargos penales? Miré el documento. Luego de vuelta a su rostro, que estaba enrojecido por la satisfacción de alguien que pensaba que acababa de dar un golpe de gracia. «Marisa», dije en voz baja, ¿me estás amenazando con acciones legales? Solo estoy señalando que existen leyes que protegen a las personas mayores de ser manipuladas o coaccionadas para tomar decisiones financieras que tal vez no entiendan completamente. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar las conversaciones susurradas de otros usuarios de la biblioteca a varias mesas de distancia. La cara de David se había puesto blanca. «Marisa, ¿qué estás haciendo?» «Estoy protegiendo a nuestra familia», dijo con firmeza. «Margarita claramente no está pensando racionalmente. Está tomando decisiones impulsivas que podrían dañar a todos, incluyéndose a sí misma». Junté las manos sobre la mesa
y miré a esta mujer que acababa de amenazar con hacerme declarar mentalmente incompetente por negarme a seguir financiando su estilo de vida. Eso es interesante, dije conversacionalmente. David, ¿sabías que tu esposa planeaba cuestionar mi capacidad mental? Mamá, yo no. Nosotros no discutimos esto. David tartamudeó, lanzando miradas furiosas a Marisa. Está bien, dije, sacando mis propios documentos. Porque he estado teniendo algunas. Tengo conversaciones interesantes con abogados, yo misma. Extendí los documentos sobre la mesa con deliberada precisión. Estados de cuenta bancarios que mostraban mis activos protegidos. Documentos legales que establecían mi competencia mental, verificada por la doctora Pérez, mi médico desde hace 15 años. Y lo más importante, una contabilidad detallada de cada contribución financiera que había hecho a su hogar, preparada por la oficina del LIC. Morales con la minuciosidad de alguien que anticipaba exactamente este tipo de confrontación. De acuerdo con la ley estatal de México, dije, leyendo de mi propio documento resaltado, el abuso financiero de personas mayores incluye el uso ilegal o inadecuado de fondos, propiedades o activos de una persona mayor. Incluye situaciones donde los miembros de la familia utilizan la manipulación emocional para obtener dinero o propiedades de parientes mayores bajo falsas pretensiones. El rostro de Marisa pasó de sonrojado a pálido. Ahora, continué, ¿cuál de nosotros cree que tiene un caso más sólido de abuso de personas mayores? La mujer de 77 años que dejó de dar dinero a personas que no la respetan, o los miembros de la familia que han aceptado casi $250,000 de esa mujer, mientras la excluían sistemáticamente de la vida familiar de la que estaba pagando para ser parte? David encontró su voz, pero salió ahogada. Mamá, nunca quisimos. No nos dimos cuenta. ¿No se dieron cuenta de que se estaban aprovechando de mí? Pregunté. ¿O no se dieron cuenta de que alguna vez me defendería? Tommy, que había estado sentado en silencio junto a su madre, de repente intervino. ¿Vas a llamar a la policía, abuela? Su inocente pregunta atravesó el postureo legal y las amenazas como un cuchillo en la niebla. Miré a este niño pequeño que nunca había pedido nada de esto, que me amaba simple y completamente, que ahora estaba asustado porque los adultos en su vida estaban demasiado ocupados peleando para protegerlo de su disfunción. No, cariño, dije suavemente. No voy a llamar a la policía. Simplemente voy a dejar de dar dinero a personas que no lo aprecian. ¿Pero qué hay de nuestra casa?, preguntó Rebeca, con la voz pequeña y preocupada. Mamá y papá dijeron que podríamos tener que mudarnos si ya no ayudas. Miré al otro lado de la mesa a David y Marisa, viéndolos claramente por primera vez desde que Humberto murió. Dos personas que habían construido su seguridad financiera sobre la base de mi generosidad y ahora estaban en pánico porque esa base estaba siendo removida. Rebeca, dije cuidadosamente, tus padres son ambos adultos con buenos trabajos y la capacidad de pagar sus propias facturas. Si han dependido de mi dinero en lugar de aprender a vivir dentro de sus posibilidades, esa no es tu culpa, y no es tu responsabilidad arreglarlo. Me levanté lentamente, reuniendo mis documentos con el mismo cuidado deliberado que había usado para extenderlos. Quiero que todos me escuchen con mucha atención, dije, con mi voz transmitiendo la autoridad de alguien que finalmente había recordado su propio valor. Ya no contribuiré financieramente a este hogar. Ya no proporcionaré servicios gratuitos de cuidado infantil, limpieza ni preparación de comidas. Ya no aceptaré un trato que me haga sentir como una carga en lugar de una bendición. Miré directamente a David, a este hijo que se parecía tanto a su padre, pero que había olvidado las lecciones de Humberto sobre tratar a las personas con dignidad. Si quieres una relación conmigo en el futuro, se basará en el respeto mutuo y el afecto genuino, no en lo que puedo proporcionarles. Me volví hacia Marisa, que me miraba con la conmoción de alguien cuya principal táctica de manipulación acababa de salir mal espectacularmente. Y si alguna vez vuelves a sugerir que soy mentalmente incompetente por negarme a ser explotada, dejaré que mi abogado maneje todas las comunicaciones futuras contigo. Finalmente, me arrodillé entre Rebeca y Tommy, tomando sus pequeñas manos entre las mías. Los quiero a ambos más de lo que jamás sabrán, dije, con la voz suave pero clara.
Y ese amor no depende de si sus padres me tratan bien, pero la forma en que me permito ser tratada es una lección para ustedes sobre cómo las personas deben valorarse mutuamente. Espero que algún día lo entiendan. Besé la frente de cada uno y caminé hacia la salida de la biblioteca, dejando a mi familia sentada en un silencio aturdido entre los documentos dispersos que contaban la historia de 6 años de generosidad mal dirigida y falta de respeto sistemática. En la puerta, me volví por última vez. Cuando estén listos para disculparse, realmente disculparse, no solo disculparse por ser descubiertos, saben dónde encontrarme. Salí a la fresca brisa de la tarde, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. 3 semanas después de la confrontación en la biblioteca, hice algo que no había hecho en 43 años de matrimonio y 6 años de viudez. Me compré un coche. No un coche práctico y sensato elegido por su fiabilidad y valor de reventa. No un coche aprobado por un comité, ni seleccionado en función de las necesidades y preferencias de otra persona. Me compré un Honda CR-V rojo brillante con asientos con calefacción, techo corredizo y un sistema de sonido de primera calidad que no necesitaba en absoluto, pero que quería de todas formas. La señora del Río me acompañó al concesionario, y cuando el joven vendedor asumió que era mi hija y comenzó a dirigir su discurso hacia ella, me aclaré la garganta y hablé con la voz de una mujer que ya no era invisible. «Yo soy la que compra el coche», dije con firmeza. «Ella está aquí para apoyo moral y para conducirme a casa si decido comprar hoy». La cara del vendedor pasó por varias expresiones antes de asentarse en una atención respetuosa. Por primera vez en años, alguien estaba escuchando lo que yo quería en lugar de decirme lo que necesitaba. Pagué en efectivo. La cantidad total, por adelantado, sin pedir la opinión de nadie ni preocuparme por si el dinero podría gastarse mejor en las prioridades de otra persona. La libertad de tomar una decisión financiera puramente egoísta era embriagadora. Conduciendo a casa por las calles de la Ciudad de México en mi hermoso coche rojo, con el techo corredizo abierto y música clásica sonando exactamente al volumen que prefería, sentí algo que casi había olvidado que existía. Alegría. Alegría pura, sencilla, sin disculpas. La señora del Río había estado observando esta transformación con la tranquila satisfacción de alguien que reconocía el proceso de una persona que reclamaba su propia vida. «¿Sabes?», dijo esa noche mientras estábamos sentadas en su jardín con copas de vino, otro pequeño placer que había redescubierto. Cuando mi Humberto murió, todos me dijeron que debería estar agradecida de que Jennifer quisiera que me mudara con su familia. La miré con sorpresa. La señora del Río nunca había mencionado tener una hija, y en las 3 semanas que había estado alojada con ella, ningún miembro de la familia había visitado ni llamado. «Casi lo hago», continuó, girando el vino en su copa pensativamente. «Tenía tanto miedo a estar sola, tan convencida de que necesitaba que me cuidaran, que casi renuncio a esta casa y a mi independencia para convertirme en la carga de alguien más. ¿Qué te detuvo? Una conversación con mi vecina, una mujer de tu edad, cuya hija la había convencido de vender su casa y mudarse por su bien. Observé a esta mujer vibrante e independiente convertirse en una sombra de sí misma en 6 meses. Pasó de ser anfitriona de partidas de bridge y de cuidar su jardín a sentarse en un rincón de la sala de estar de otra persona, tratando de hacerse lo suficientemente pequeña como para no ser notada. La señora del Río tomó un sorbo de su vino y me miró con ojos claros e inteligentes. Fue entonces cuando me di cuenta de que estar sola no era lo peor que podía pasarme. Ser disminuida era peor. Estar agradecida por las obras de atención era peor. Tener miedo de ocupar espacio en mi propia vida era peor. ¿Te arrepientes alguna vez de no mudarte con Jennifer? Jennifer y yo tenemos una relación maravillosa ahora, dijo la señora del Río con una sonrisa. Ella me visita cada pocos meses. A veces hacemos viajes juntas. Y cuando llama, es porque quiere hablar conmigo, no porque necesite algo de mí. Así es como son las relaciones cuando se basan en la elección en lugar de la obligación. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí.
Llamé a la universidad comunitaria y pregunté por sus programas de educación continua. ¿Qué tipo de cursos le interesan?, preguntó el asesor de admisiones. Durante 43 años, había sublimado mis intereses por las preferencias de Humberto y las obligaciones familiares. Durante los 6 años siguientes, había estado demasiado enfocada en la supervivencia y el servicio para recordar lo que disfrutaba por sí mismo. Historia del arte, dije, las palabras saliendo de alguna parte enterrada de mí misma que había olvidado que existía. Siempre he querido estudiar historia del arte. La clase se reunía 2 veces por semana, los martes y jueves por la noche, en un aula luminosa llena de estudiantes de entre 19 y 82 años. La profesora Williams era una mujer apasionada de unos 50 años que trataba cada pintura, escultura y maravilla arquitectónica como si nos estuviera presentando a sus amigos más cercanos. La primera noche, cuando nos pidió que nos presentáramos y explicáramos por qué tomábamos la clase, me encontré hablando con una confianza que me sorprendió. Soy Margarita Jiménez, dije, de pie junto a mi escritorio, como la estudiante adecuada que nunca había tenido la oportunidad de ser. Tengo 77 años y estoy aquí porque he pasado la mayor parte de mi vida cuidando los sueños de otras personas. Ahora quiero explorar algunos de los míos. La sala se quedó en silencio por un momento, y luego una mujer de mi edad en la última fila comenzó a aplaudir. Pronto toda la clase estaba aplaudiendo, y sentí lágrimas en mis mejillas que no tenían nada que ver con la tristeza. Después de clase, 3 de mis compañeros se me acercaron. Susana, que acababa de divorciarse a los 68 años y estaba aprendiendo a vivir sola por primera vez en 45 años. Patricia, que tenía 82 años y estaba auditando clases, porque siempre se había arrepentido de no terminar la universidad cuando era joven. Y Miguel, que tenía 74 años y había comenzado a tomar clases de historia del arte después de la muerte de su esposa, porque ella siempre había querido visitar los grandes museos de Europa, y él planeaba ir en su honor. ¿Quieres tomar un café?, preguntó Susana. Hay un lugar al final de la calle que cierra tarde. Miré a estas personas que se me habían acercado no porque necesitaran algo de mí, sino porque disfrutaban de mi compañía, y sentí esa sensación desconocida de alegría burbujeando de nuevo en mi pecho. Me encantaría, dije. Nos quedamos hasta que la cafetería cerró, hablando de arte y de la vida y de la extraña libertad que viene con alcanzar una edad en la que las opiniones de otras personas importan menos que tu propia tranquilidad. Cuando finalmente nos separamos en el estacionamiento, Patricia me abrazó y se despidió. ¿A la misma hora el jueves?, preguntó. Absolutamente, respondí, y lo decía en serio. Los cambios no fueron solo externos. Empecé a notar cambios sutiles en la forma en que me movía por el mundo, cómo hablaba con la gente, cómo tomaba decisiones. Cuando la cajera de la tienda de comestibles parecía agobiada y abrumada, le ofrecí una sonrisa genuina y le pregunté cómo iba su día, no porque necesitara algo de ella, sino porque recordaba lo que se sentía al ser invisible para las personas a las que servías. Cuando el cajero del banco se disculpó por la espera, le dije que no había problema y que apreciaba su paciencia para ayudarme a entender los nuevos arreglos de mi cuenta, no porque estuviera siendo educada, sino porque lo sentía. Cuando el hombre de mantenimiento de la señora del Río mencionó que su anciana madre estaba luchando contra la soledad después de mudarse a un centro de vida asistida, le pedí su dirección y le escribí una carta, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Pequeños actos de bondad genuina, dados libremente, se sentían completamente diferentes al servicio obligatorio que había estado brindando durante años. Las llamadas telefónicas de David se hicieron menos frecuentes y más cuidadosas. La desesperación se había desvanecido en algo que podría haber sido respeto, o al menos cautela. Ya no exigía que volviera a casa ni me acusaba de abandonar a la familia. En cambio, preguntaba cómo estaba y escuchaba mis respuestas como si importaran. «Mamá», dijo durante una de nuestras breves conversaciones, «Marisa quiere disculparse por lo que dijo en la biblioteca, sobre lo de la cuestión legal. Puede disculparse conmigo misma si lo desea», respondí con calma. «Pero David, una disculpa no es un borrador.
No deshaces 6 años de darme por sentada. Lo sé, lo sabemos. Estamos tratando de averiguar cómo manejar las cosas de manera diferente. Bien. Aprender a vivir dentro de sus posibilidades es una habilidad importante para la vida. Hubo una pausa. Y luego hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Crees que estarías dispuesta a cenar con nosotros alguna vez? ¿Solo para hablar? Cuando estés listo para tener una conversación sobre cómo podemos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera, llámame, dije. Pero David, no voy a volver para solucionar tus problemas ni para financiar tu estilo de vida. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser porque me valoras como persona, no como un recurso. Entiendo, dijo. Y por primera vez en años, pensé que realmente podría decirlo en serio. Rebeca me llamó ese sábado por la tarde, con la voz llena de emoción. Abuela Margarita, ¿adivina qué? Saqué honores, me uní al equipo de debate y aprendí a hacer hot cakes sola. Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Y abuela? He estado pensando en lo que dijiste en la biblioteca, sobre cómo las personas deben valorarse mutuamente. Creo que ahora entiendo. ¿Qué entiendes, cariño? Que amar a alguien significa tratarlo como si importara, no solo decir que lo amas. Cerré los ojos y sentí algo en mi pecho que había estado tenso durante 6 años finalmente soltarse por completo. Eso es exactamente correcto, Rebeca. Eres una joven muy sabia. ¿Vendrás a mi torneo de debate el mes que viene? Sé que las cosas son complicadas con mamá y papá, pero realmente me gustaría que estuvieras allí. Miré alrededor de la señora, del pacífico salón de la señora del Río, con los libros de arte que había estado estudiando para la clase esparcidos sobre la mesa de centro, con los folletos turísticos que había recogido para un viaje a Italia que estaba planeando para la primavera. Me sentiría honrada de asistir a tu torneo de debate, dije. Y Rebeca, no tienes que elegir entre amarme a mí y amar a tus padres. Las relaciones familiares son complicadas, pero el amor que sientes por las personas es tuyo para darlo libremente. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, cariño. Más de lo que jamás sabrás. Después de colgar, me senté a la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas de la señora del Río, y me di cuenta de que, por primera vez en años, esperaba con ansias el mañana. No porque tuviera obligaciones que cumplir o personas a las que servir, sino porque tenía una vida que vivir. Y finalmente estaba recordando cómo vivirla en mis propios términos. 6 meses después, estaba de pie en el Museo del Louvre en París, sosteniendo una audioguía en una mano y una taza de café en la otra, mirando a la Mona Lisa con lágrimas corriendo por mi rostro. No por la belleza de la pintura, aunque era impresionante en persona. Estaba llorando porque hace 6 meses no podía haber imaginado que alguna vez sería lo suficientemente valiente como para viajar sola a un país extranjero, lo suficientemente segura como para recorrer calles desconocidas, o lo suficientemente adinerada como para permitirme tal viaje después de proteger mis bienes de personas que los habían estado drenando durante años. La mujer que estaba a mi lado, una compañera turista estadounidense de mi edad, notó mis lágrimas y me ofreció un pañuelo. «Impresionante, ¿verdad?», dijo amablemente. Yo también lloré cuando la vi. No es solo la pintura, admití, aceptando el pañuelo con gratitud. Es todo. Hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado. Pensé que no era más que lo que podía proporcionar a otras personas. Estudió mi rostro con el reconocimiento de alguien que tal vez había recorrido un camino similar. ¿Y ahora? Miré alrededor del museo, a las obras de arte que había estado estudiando en mis clases, a los turistas de docenas de países que habían hecho el viaje para ver estas obras maestras, a la vida que había construido para mí misma a partir de las cenizas de mis expectativas demolidas. Ahora sé que estaba equivocada. No era nada. Solo estaba durmiendo. El viaje a París había sido planeado con Susana, Patricia y Miguel, de mi clase de Historia del Arte. Pero en el último minuto, la hija de Susana la había convencido de que los viajes internacionales eran demasiado peligrosos para alguien de su edad, y Patricia había desarrollado un problema de salud menor que su hijo insistió que requería una supervisión constante.
Podría haber cancelado. Hace 6 meses, habría cancelado, usando su ausencia como prueba de que no era lo suficientemente valiente o capaz de manejar tal aventura sola. En cambio, había abordado el avión sola. Me registré en mi pequeño hotel cerca del barrio latino y pasé 5 días deambulando por museos, cafés y jardines con la libertad de alguien que finalmente entendía que la soledad y la soledad eran experiencias completamente diferentes. La noche antes de mi vuelo de regreso a casa, me senté en un café al aire libre, observando a los parisinos pasar corriendo camino a las cenas, reuniones y vidas que no tenían nada que ver conmigo, y me sentí más conectada con el mundo de lo que había estado en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rebeca. «¿Cómo está París, abuela? No puedo esperar a ver tus fotos». Sonreí y tomé una foto de mi copa de vino con la Torre Eiffel brillando al fondo, y luego escribí: «París es mágico, pero no puedo esperar a volver a casa y contarte todo lo que he aprendido». Y lo decía en serio. Por primera vez en años, estaba ansiosa por volver a casa, no porque estuviera escapando de algo, sino porque tenía historias que compartir con personas que realmente querían escucharlas. El vuelo de regreso a la Ciudad de México me dio 8 horas para reflexionar sobre lo dramáticamente que había cambiado mi vida. La mujer sentada en el asiento de la ventana a mi lado tenía unos 40 años. Viajaba con su anciana madre, que parecía confundida y agitada por las multitudes del aeropuerto y el ruido del avión. Observé cómo la paciencia de la hija se agotaba cuando su madre repetía las mismas preguntas. Dejaba caer su bolso y luchaba con el cinturón de seguridad del avión. La dinámica familiar de agotamiento del cuidador y dependencia de la anciana era dolorosa de presenciar. Durante un momento en que la mujer mayor dormitó, su hija se volvió hacia mí con la mirada desesperada de alguien que se ahoga en obligaciones. «Lamento si le está molestando», susurró. «Mamá tiene demencia temprana y viajar es realmente difícil para ella, pero insistió en visitar a mi hermana en California». «No me está molestando en absoluto», le aseguré. «De hecho, creo que es maravilloso que la esté ayudando a mantener sus conexiones con la familia. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Mi hermana cree que mamá ya debería estar en una residencia asistida, y mi hermano cree que la estoy animando al seguir llevándola a viajes como este». Miré a la mujer dormida, con su rostro tranquilo ahora que el estrés del viaje se había aliviado temporalmente, y luego de vuelta a la expresión preocupada de su hija. «¿Puedo decirte algo que he aprendido recientemente?», pregunté suavemente. «Hay una diferencia entre ayudar a alguien porque lo amas y ayudar a alguien porque te sientes obligado. El primero crea conexión. El segundo crea resentimiento». Me miró con sorpresa. «¿Cómo se dice la diferencia? Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque me da alegría dar alegría a alguien que amo? ¿O estoy haciendo esto porque tengo miedo de lo que la gente pensará si no lo hago?». La hija se quedó callada por un largo momento, considerando mi pregunta. Creo que lo hago porque la amo. Porque cuando sonríe y me da las gracias, recuerdo quién solía ser antes de que la enfermedad comenzara a llevársela. «Entonces estás haciendo lo correcto», dije con firmeza. «El amor dado libremente nunca es un error». Cuando aterrizamos en la Ciudad de México, las ayudé a recoger su equipaje y las vi reunirse con familiares que saludaron a ambas mujeres con obvia afecto y gratitud. La diferencia entre esa escena y mis propias experiencias 6 meses antes era marcada e instructiva. La señora del Río me recogió en el aeropuerto, con el rostro lleno de emoción por escuchar sobre mis aventuras. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras conducíamos por las calles familiares de nuestro vecindario. «Cambió mi vida», dije simplemente. «Nunca imaginé que podría sentirme tan cómoda estando sola en un país extranjero. Eso es porque has aprendido la diferencia entre estar solo y estar solo», observó. «Estabas sola rodeada de una familia que no te apreciaba. Ahora estás contenta en tu propia compañía». De vuelta en su habitación de invitados, que de alguna manera se había convertido simplemente en mi habitación durante mi ausencia, desempacaba mis recuerdos y reflexionaba sobre el mensaje que me había estado esperando. David había llamado mientras yo estaba viajando, dejando un mensaje de voz que escuché 3 veces antes de absorber por completo su significado. «Mamá, soy David. Sé que estás en París,
Y espero que lo estés pasando de maravilla. Quería que supieras que Marisa y yo hemos estado en terapia, hablando de cómo te tratamos y de cómo queremos mejorar. También hemos estado trabajando con un asesor financiero para aprender a administrar nuestro dinero sin depender de la ayuda de la familia. Cuando estés lista, nos encantaría invitarte a cenar y demostrarte que hemos aprendido a apreciar lo que tenemos en lugar de siempre querer más. Pero no hay presión. Solo quería que supieras que ahora entendemos lo que perdimos cuando perdimos tu respeto. Te quiero, mamá. El mensaje fue seguido por uno de Rebeca. Abuela, gané mi torneo de debate. El tema era sobre los valores familiares, y hablé de cómo el amor debe darse libremente, no comprarse. Espero que estés orgullosa de mí. Me senté en la cama que me había comprado, no que me habían prestado, ni tolerado, sino elegida y poseída, y sentí una plenitud que nunca antes había experimentado. El timbre sonó esa noche cuando la señora del Río y yo estábamos terminando la cena. A través de la ventana, pude ver una pequeña figura en el porche delantero. Rebeca estaba allí sola, sosteniendo un paquete envuelto y usando la expresión nerviosa de alguien que no estaba seguro de su bienvenida. «Hola, abuela», dijo cuando abrí la puerta. «Mamá me trajo aquí, pero está esperando en el coche. Quería darte esto yo sola». Miré más allá de ella para ver a Marisa sentada en su camioneta, sin moverse para salir ni acercarse a la casa. «Entra, cariño», dije, haciéndome a un lado para dejar entrar a Rebeca. El paquete contenía un álbum de fotos que ella misma había hecho, lleno de imágenes de nuestro tiempo juntas a lo largo de los años. Pero estas no eran las fotos formales de la familia que habían sido relegadas al sótano. Estas eran fotos espontáneas de nosotras horneando galletas, leyendo cuentos, trabajando en el jardín, momentos en los que habíamos estado genuinamente conectadas, en lugar de simplemente ocupar el mismo espacio. En la última página, había escrito con su cuidadosa letra de 12 años. «Gracias por enseñarme que amar significa respetar a las personas, no usarlas. Espero que algún día sea tan valiente como tú». La abracé con fuerza, inhalando el aroma de su champú de fresa y sintiendo el feroz amor que nunca había vacilado a pesar de todo lo que había sucedido entre los adultos en su vida. «Ya eres valiente, Rebeca. Más valiente de lo que sabes». Cuando se fue, saludé a Marisa desde el porche. Levantó la mano en un saludo tentativo, ni amistoso ni hostil. Progreso, de alguna manera. Esa noche, mientras me preparaba para irme a la cama en mi propio espacio, rodeada de mis propias cosas, con planes para mañana que reflejaban mis propias preferencias, pensé en la pregunta que la gente me había estado haciendo durante meses. ¿No te sientes sola? La respuesta era compleja pero importante. Sí. A veces extrañaba el sonido de la risa de los niños en los pasillos. Sí, a veces deseaba tener a alguien con quien compartir mis experiencias diarias. Sí, a veces el silencio se sentía demasiado completo, pero la soledad con dignidad era infinitamente preferible a la compañía sin respeto. Y había descubierto que la soledad podía ser pacífica en lugar de dolorosa, cuando se elegía en lugar de imponerse. También había aprendido que se suponía que el amor familiar se daba y se recibía libremente, no se compraba con sacrificio y se mantenía mediante la obligación. Lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para recordar tu propio valor, establecer límites que protejan tu bienestar y elegir relaciones que te nutran en lugar de drenarte. Hace 6 meses, era una mujer que medía su valor por lo que podía proporcionar a los demás. Esta noche, soy una mujer que sabe que su valor no tiene nada que ver con su utilidad, y todo que ver con su dignidad inherente como ser humano que merece amor, respeto y amabilidad, especialmente de sí misma. La mujer en el espejo me miró con ojos claros y una expresión tranquila, y por primera vez en años, me gustó lo que vi. Mañana, llamaría a David y aceptaría su invitación a cenar, no porque necesitara arreglar nuestra relación, sino porque sentía curiosidad por ver cómo podría ser cuando se construyera sobre el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. ¿Y si no funcionaba? ¿Si realmente no habían cambiado? ¿Si todavía buscaban lo que yo podía proporcionar en lugar de quién era yo? Estaría bien,
porque había aprendido la lección más importante de todas. Yo era suficiente, exactamente como era, con o sin su aprobación. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que estabas dando todo a personas que no apreciaban nada? ¿Conoces a alguien que podría estar comprando amor en lugar de recibirlo libremente? Cuéntame en los comentarios a continuación si esta historia resonó con tu propia experiencia o con la de alguien que te importa. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor, deja un me gusta y suscríbete a este canal. A veces, las historias que más necesitamos escuchar son las que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas y que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia, el respeto sobre la obligación y el amor auténtico sobre el afecto comprado. Gracias por escuchar la historia de Margarita. Que te recuerde que tu valor no tiene nada que ver con lo que puedes hacer por los demás, sino con quién eres.